Después del café vamos a empezar por en la segunda fase de la jornada. Vamos a intentar ser un poquito más ágiles porque hay vuelos, hay demás, entonces vamos a intentar ir a lo concreto. Y prometemos no hablar mucho más de normativa, que ya después de las jornadas estas haremos un examen de esas normativas a ver si alguien se ha quedado con ETS, FLU y demás. Bueno, el siguiente ponente es don José Manuel González Pellicer, abogado, licenciado en Derecho, es de los despachos de abogados más importantes que hay en Europa, pertenece a Kennedy, es director de toda la parte en España tanto de marítimo, de derecho marítimo como puertos y aviación. La figura de un abogado es muy importante, la figura de un despacho de lo que es la figura legal en este tema de descarbonización, pues muy importante, sobre todo cuando existen contratos de fletamiento de tercer, en los que hay que repercutir esas ETS, esos pagos que se realizan por parte del armador, cómo lo repercute el fletador. En el mundo marítimo, sobre todo en el mundo petrolero, la figura del petrolero no existe como tal como armador, sino lo que hace es fletar a terceros. También existe en el mundo del pasaje, en el mundo demás, pero es menos frecuente. Entonces, existe la figura legal que regula todo, cómo repercutir todo esto. Entonces, nada, José Manuel, una breve introducción a tu bio y nada. Muchas gracias, Rafael, y muchas gracias por la invitación y bueno, es un placer estar aquí rodeado de tan prestigiosos ponentes. Aun a riesgo de repetirme porque he dado una conferencia similar hace tan solo 48 horas en Madrid, en la Universidad Pontificia, voy a insistir en algunos puntos. Yo que soy una persona retrolectora, empezaré por las conclusiones o las reflexiones que me suscita este tema, antes de lanzarme a una presentación que ya anticipo es una presentación muy larga, que voy a hacer muy corta, pero mi propósito con esta presentación es que luego se circule a los alumnos y a las personas interesadas en este tema, por ver si les puede ser de utilidad. Bueno, lo que está claro es que el naviero comunitario se enfrenta a una tormenta. En este momento se cierne sobre él una entropía legal normativa sobre descarbonización, tanto a nivel regional, comunitario, como a nivel internacional con la normativa del IMO, de la Organización Marítima Internacional. Y la pregunta que yo me hago, porque a mí me interesa mucho el análisis económico del derecho, es qué efectos tiene esa presión normativa y el incremento del escrutinio público sobre el naviero. ¿Qué efectos tiene sobre el transporte marítimo? Y yo los voy a condensar en 8 o 9. En primer lugar, muchos ya se han dicho por parte de los anteriores ponentes, pero me gustaría insistir en ello, lo que yo llamo el efecto expulsión o lo que se llama el riesgo de fuga de carbono, que se desdoblan otros 3. Si cumplir la regulación supone perder dinero, no les quepa a ustedes la menor duda de que el naviero buscará la forma de no perder dinero o de perder el mínimo dinero posible, tratando de eludir en la medida de lo posible la regulación. Así que hay que tener eso en cuenta desde el punto de vista de quién es el destinatario de estas medidas, que es el naviero. En segundo lugar, se puede traducir en una pérdida de competitividad, como ya ha dicho don Pedro, doña Ana y don Rafael, y en la deslocalización de tráficos y de actividades industriales, algo que, por cierto, Puertos del Estado, con quien estuve hablando hace solo 48 horas, también insiste en sus informes diciendo que además la Unión Europea puede perder una gran autonomía comercial si los grandes puertos hub o los puertos nudo del transporte marítimo se deslocalizan de la Unión Europea a lugares adyacentes que no son de la misma. En tercer lugar, y esto va al hilo un poco de lo que ha comentado doña Ana con relación a la carga burocrática, se va a expulsar del mercado de transporte aquel operador que sea incapaz de gestionar la complejidad regulatoria en los cortos y ambiciosos plazos que traza esta normativa. Esto va a suponer una serie de cargas indudables para todos los destinatarios de esta normativa y no es fácil para los funcionarios de administración, como tampoco lo es para los propios operadores y navieros destinatarios de la misma. El segundo efecto, junto al efecto expulsión, es el efecto del aumento del flete. No les quepa la menor duda de que al final la pregunta es ¿quién paga toda esta fiesta? Obviamente el naviero trasladará el coste, tanto económico, burocrático, financiero y fiscal, que lo hay, porque los derechos de emisión son un producto financiero, trasladará el coste de cumplimiento de la normativa sobre el usuario final. Una profesora de la Universidad de La Coruña hace poco me lo comentaba diciendo quizás tu iPad acabe valiendo 50 euros más o tu par de sneakers pueda valer unos céntimos también más de euro. Bueno, esto va a ser así. Al final el coste se repercutirá aguas abajo. No les quepa a ustedes la menor duda. En tercer lugar está el tema del efecto del aumento de inversiones en lo que se llama el green shipping, complementado con el tema de la carestía financiera. El green shipping es caro. Hay gente que opina que no, yo creo y opino que sí, es una opinión personal, se mide en billones de euros. La cuestión es que en toda esta normativa abundan los palos y faltan las zanahorias financieras. Lo que estamos viendo es que la financiación verde no está madurando con la velocidad necesaria como para catalizar la acción que requiere la normativa. Y eso es algo que indudablemente hay que resolver. Hay más, insisto, más palos que zanahorias. Palos hacia el naviero, me refiero. En cuarto lugar está el efecto recaudatorio. Los reguladores
me refiero a los reguladores con carácter general, se han dado cuenta de que el shipping era una industria infraexplotada. Es decir, desde luego era un sitio en el que era una fuente de ingresos climáticos, como los llamo yo, una fuente de cash climático que no había sido explotado. Y esa vaca había que ordeñarla. Y han empezado a ordeñarla y precisamente por ahí es donde entra el sistema del ETS. Y la cuestión es que, naturalmente, en el momento en que esos costes se interponen sobre el naviero o se imponen sobre el naviero, acaban repercutiéndose sobre toda la cadena. Y las preguntas que nos vamos a responder aquí, legalmente hablando, es quién paga esta fiesta y también a quién beneficia esta fiesta. Hay que decirlo. Las preguntas que más me hacen es quién tiene que pagar todo esto al final. Luego hay otro efecto, que es el quinto efecto, sería el efecto, y utilizando la expresión de doña Ana, virtuoso, réplica o mimético. Ojalá nos copiaran otras regiones del entorno e implementasen una normativa similar a la de comercio de emisiones, a la normativa del Emission Trading System, del ETS europeo, para al menos poder jugar todos con las mismas reglas del juego, o por lo menos similares. No sé si ese efecto virtuoso se producirá. Me parece que otras regiones no tienen el celo regulador que tiene la nuestra y eso es algo que efectivamente nos puede pasar factura. Luego está el efecto ralentizador del transporte marítimo. Dentro de la normativa IMO, las medidas EXI y la CII que hemos estado comentando, que ha comentado don Luis, fomentan algo que en el sector llamamos el slow sailing o el slow steaming, la navegación lenta. Siempre hay una tensión entre el slow sailing y el principio de sail fast and then wait, que es muy típico de las cadenas de logísticas. La cuestión es cómo encaja la navegación lenta y, por tanto, menos emisora de dióxido de carbono, por ejemplo, con eventos de fuerza mayor global que el naviero no puede controlar. Y hablo, por ejemplo, los problemas con el Mar Rojo, con los Houthis, han conseguido que volvamos a la carreira de Indias de Vasco de Gama, tenemos que volver a hacer de nuevo toda la circunnavegación, esta por así llamarla, y eso, indudablemente, tenemos más barcos empleando más tiempo en hacer el viaje, con lo cual, a nivel global, en un momento dado, tenemos menos capacidad de tonelaje. Lo cual, al final, lo que hace es subir los fletes. Si suben los fletes, se lanza al mercado un mensaje de, señores, hay que acelerar. Si volvemos a acelerar, habrá más emisiones. Acabamos en una especie de circularidad un poco diabólica. Pero es eso, esta normativa, esta malla que va a aprisionar al naviero puede cortocircuitar por culpa de eventos de fuerza mayor globales que son menos infrecuentes de lo que parecía. Y en el fondo yo pongo una metáfora, hace una semana o dos, aparecía en prensa como los ocupantes de un coche Tesla habían ardido con él porque el sistema de cierre centralizado del vehículo no les había dejado salir. Resulta que aquel sistema de seguridad, aquella redundancia que estaba enderezada a proteger el vehículo, acabó matando a los ocupantes. A ver si resulta que toda esta normativa que se supone va a descarbonizarnos, nos va a carbonizar la industria. Hay que tener en cuenta efectivamente esa cuestión. De la misma manera que en un momento determinado, y eso ya viene a cuento con una cuestión que se ha dicho antes, el ultraproteccionismo laboral del marino español también ha provocado una fuga de bandera y esto es algo en lo que yo me he pronunciado muchas veces porque soy un decidido y firme defensor del registro especial canario. Lo que quiero decir es que al final el camino hacia el infierno está empedrado de buenas intenciones y hay que tener cuidado, como dijo doña Ana, a ver si nos estamos metiendo un tiro en el pie. Luego está el efecto sincronizador. La Unión Europea va en cabeza, no lidera las emisiones, no es la región que más lidera las emisiones, sin embargo lidera la normativa antiemisiones, somos más papistas que el Papa. Bien, ¿nos podemos poner de acuerdo la normativa de la Organización Marítima Internacional con la Unión Europea para sincronizarse o se acabarán simplemente yuxtaponiendo como una losa encima de la otra encima del naviero? Eso es un problema. Luego, por otro lado, también se ha hablado del impuesto de carbono, quizás sea una alternativa más interesante al tema del comercio de emisiones. Otro de los efectos es el de modernizador del shipping. A mí me ha tranquilizado la intervención de doña Ana porque efectivamente una de mis grandes preguntas es ¿dónde va el dinero verde? Vais a ver que todos estos derechos de emisión van a acabar nutriendo las cajas de lo que se llama el Innovation Fund o el Modernization Fund, que yo no sé muy bien, tiene un nombre muy rimbombante, pero me gustaría saber dónde acaba ese dinero. Es decir, quiero ver si efectivamente ese esfuerzo del shipping revierte en el shipping o se desvía a otros fines, no debería. Pero ¿cuál es el retorno para el naviero que se sacrifica o es solo carga, gravamen y sanción? Eso es un tema que habrá que ver. Doña Ana ya ha apuntado algunos de los destinos de esos fondos, con lo cual yo por lo menos me quedo un poco más tranquilo. Y luego está el efecto descarbonizador. Ojalá todo esto tenga efectivamente un efecto descarbonizador medioambiental. Cuestión distinta es que, como ya sabemos, basta un par de volcanes para verter a la atmósfera tantas cantidades de dióxido de carbono como pueda producir el shipping en poco tiempo. Entonces, bueno, también se ha hablado que la atmósfera no se estanca y que basta que el efecto de Coriolis y los vientos para que la nube negra china nos venga a nosotros y nuestra nube o nuestro ambiente, digamos, esto limpio, se les pase a los chinos. No sé cómo se podrá hacer eso, pero está claro que tenemos que hacerlo porque yo vengo del norte y cada vez hace más calor y es algo innegable. Y los principales defensores de estas medidas, como os podéis imaginar, son las pequeñas islas del Pacífico que están en riesgo existencial. Por ejemplo, Islas Marshall, aparte de ser un registro de conveniencia, es uno de los mayores defensores de estas medidas descarbonizadoras porque les va, están con el agua al cuello.
Bueno, sin más, y voy muy rápidamente porque, como digo, muchas de las cosas ya se han dicho. Perdón, tengo que señalar, creo que aquí. Bien. La primera cuestión es cuántos sistemas legales, digamos, regulan la descarbonización del transporte marítimo. ¿Y por qué lo digo? Porque al final las partes lo que quieren efectivamente es repartirse este coste. Tenemos, como digo, 3 sistemas, bueno, tenemos 4 realmente, 2 a nivel comunitario, el sistema del ETS, que es el que yo me voy a centrar, el sistema de FuelEU, que ya han comentado ponentes anteriores. Aquí tenéis cuál es su momento de vigencia práctica de una forma resumida y cuáles son los plazos ambiciosos que persiguen. Y luego está el tema de la normativa, efectivamente, de la OMI. Todo esto, como digo, es una entropía legal que se cierne sobre el naviero, ya viene haciendo desde antes, porque ya tenemos, evidentemente, normativa previa que anunciaba esto, que lo preludiaba, que es la normativa de LMRV. No puede haber reducción de la emisión sin medición de las emisiones, un tema técnico muy interesante, porque no es muy claro muchas veces si una tonelada de CO2 es una tonelada de CO2 y cómo se mide eso. Eso lo veremos después. Estos sistemas, en todo caso, son sistemas complementarios, con lo que al final, efectivamente, un naviero comunitario puede verse sujeto, efectivamente, a, no sé qué he hecho aquí, pero un naviero comunitario se puede ver, efectivamente, madre, pero ¿cómo ha ido tan rápido? Sí, ya veo que aquí hay un pequeño problema. Bueno, a ver, ¿cómo lo puedo hacer? Se queda parado. Quería ir rápido, pero no tanto. Bien, la cuestión es, como veis, efectivamente, todas las metas y plazos que se está marcando en la normativa son absolutamente ambiciosos, probablemente irrealizables en el plazo que se ha establecido, pero se va a tener que intentar. Y la cuestión principal es que esto va a más. Cada vez, efectivamente, vamos a poder contaminar menos, cada vez se va a impulsar más las soluciones de carácter hipocarbónico y se va a restringir el comercio de derechos de emisión, que rápidamente vamos a explicar. Bien. Ya lo ha explicado doña Ana, aquí tenemos 2 principios que actúan, el principio del que contamina paga y el principio del cap and trade, que es principalmente el que sostiene este sistema de comercio de emisiones. Es importante, el operador tiene que pagar un porcentaje limitado, un cap, de sus emisiones anuales de toneladas de CO2. Cada tonelada equivale a un derecho de emisión. Ese cap se va reduciendo anualmente y, por lo tanto, cada vez habrá menos derechos de emisión disponibles en el mercado, lo cual incentivará, se supone, las inversiones hipocarbónicas. Al final está expulsando a la gente de los combustibles fósiles, o lo intenta. Naturalmente, cada operador tiene que medir y reportar sus emisiones anuales y entregar los derechos de emisión correspondientes pues para poder seguir en el mercado. Y lo que me pregunto aquí es algo que me preocupa, y es que en aviación, al menos, se ha establecido que tengan asignados determinados derechos de emisión con carácter gratuito, es lo que se llama la free allocation. ¿Por qué no en el marítimo? ¿Por qué la aviación es estratégica y el marítimo no? Yo no lo entiendo. Sea como fuere, ahí lo dejo. Otra de las cuestiones que efectivamente estamos comentando aquí, a ver, y paso rápido, es cuáles son efectivamente los... a ver, porque no sé si lo estoy pasando bien. Vale. Bien, la cuestión es que ahora mismo, efectivamente, desde el 1 de enero de 2027 también aplicará los buques offshore, lo cual también es una industria interesante en esta zona. Y luego lo importante aquí es que va a cubrir ahora solo el CO2, pero efectivamente desde el 2026 también aplicará al metano y al óxido nitroso, que ya se están midiendo bajo el reglamento de seguimiento, notificación y verificación. Tema de las exenciones temporales. Se ha comentado antes, y hace 48 horas lo comentaba en Madrid con una alta funcionaria de Puertos del Estado. ¿Por qué hay una exención temporal para las regiones ultraperiféricas, incluida Canarias? ¿Por qué? ¿Por qué no perpetuar esa exención? Evidentemente, las regiones ultraperiféricas son las que tienen mayor riesgo de fuga de carbono, como he dicho, y por lo tanto deberían ser especialmente protegidas. Son, evidentemente, los puertos del sur de Europa. Y esto es algo que, efectivamente, desde Puertos del Estado, al menos en Marina Mercante, estoy convencido de que quieren hacer repensarlo a la Unión Europea, porque es necesario que esta exención temporal, hasta el 31 del 12 de 2030, se convierta en definitiva. Nos va en ello, evidentemente, esto, la competitividad de nuestros puertos, en particular los de Canarias. Pero lo mismo pasa con Mallorca. No sé por qué Mallorca la han excluido. Efectivamente, solo por tener más de 200.000 habitantes, no sé por qué la han excluido, no sé por qué tampoco se le aplica una exención definitiva. Esto, al final, son elementos que tendrá que ir ajustando el legislador comunitario. En cuanto a los límites, ya los han explicado, principalmente, pues el naviero tiene que pagar el 40% del 100% de sus emisiones procedentes de viajes intracomunitarios y el 20% del 50% de las emisiones que comienzan o acaban en la Unión Europea, desde puertos fuera de ellos. Estos límites, como digo, van subiendo, con lo cual el derecho de emisión cada vez es más caro y es más escaso. Como digo, en el tema de cómo conseguir la evitación, la directiva comunitaria ha tenido en cuenta ese riesgo de fuga de carbono y ha querido evitarlo. ¿Qué es lo que ha hecho?
Pues ha creado una serie de lista, que ya lo hemos comentado antes, puertos transparentes, los puertos, digamos, de contenedores con tráfico de transbordo de contenedores. En este caso, ahora mismo, en este momento, solo hay dos. La lista que hay, indudablemente, solamente abarca ahora mismo a Port Said, en Egipto, y a Tanger Med, y esta lista se tiene que actualizar cada 2 años. Bueno, yo creo que habría que actualizarla mucho antes, porque, como ha explicado don Rafael antes, hay muchos puertos africanos que se van a tomar la delantera rápidamente y en muy corto espacio de tiempo podrán ser fuertemente competidores con los puertos canarios por tocar lo que nos queda más cerca. Así que sería necesario, efectivamente, que esa lista se actualizase más rápidamente y de forma muchísimo más eficiente. Pero bueno, como veis, ni siquiera esta lista resuelve el problema, porque al final siempre hay una desventaja competitiva que solo se podría resolver de una manera. Los puertos transparentes, Tanger Med y Said, deben tener el mismo régimen que los puertos europeos del sur con riesgo de fuga de carbono. Gioia Tauro, Valencia, Algeciras, Barcelona, Sines en Portugal, deberían jugar con las mismas reglas de juego que están jugando la gente de Tánger, o más bien Tánger jugar las mismas reglas de juego que estos puertos, de manera que no haya ningún diferencial que acabe penalizando a un tráfico portuario o a otro. Otro elemento que también se me ha preguntado alguna vez, y es: hay ciertos estudios que dicen que el naviero, cuando traslada el coste sobre la cadena hacia abajo, está quizás sobretarifando los grandes navieros, me refiero a grandes navieros portacontenedores. Hay un estudio que dice que esto puede estar sucediendo. Yo no tengo ninguna evidencia al respecto y me cuesta creer que un naviero quiera lucrarse con esto. Intentará simplemente mantenerse neutral, repercutir el coste de forma objetiva sin necesidad de lucrarse. Más bien creo que intentarán eludir la regulación más que beneficiarse de ella por puro ánimo de lucro. Pero, en todo caso, hay que tener en consideración que hay un estudio al respecto. Bueno, el que tenga más interés sobre cómo funciona la normativa, aquí tiene qué es lo que se considera Unión Europea y qué es lo que no. Y aquí es un poco, se va explicando en las siguientes diapositivas, no me voy a detener en ello, en cómo funciona la mecánica del sistema ETS, si eres un naviero, qué es lo que tienes que andar haciendo y en qué planes. Principalmente aquí lo que me interesa, aquí son varias preguntas concretas que el que tenga interés las puede ir leyendo tranquilamente, porque la presentación queda a su disposición. Pero lo que evidencia todo esto es que aquí tenemos un montón de burocracia, clarísimamente un montón de burocracia. Y, bueno, además con una serie de plazos concretos difíciles. Y aquí hay un tema que todo eso tiene que estar verificado. Y esta es una cuestión que, bueno, yo también voy a lanzar al público, concretamente a Luis Guerrero. No sé si tenemos verificadores en España, quiénes son y quiénes van a tener que hacer eso. Igual Bureau Veritas es uno de ellos, no lo sé, pero me gustaría saberlo, tengo esa duda, porque toda esta normativa está por arrancar. Pero bueno, en cualquier caso, y esto es burocracia, en definitiva, a la que se enfrenta el naviero. Como veis, hay una serie de plazos, están todos aquí explicitados acerca de qué es lo que hay que hacer, dónde hay que hacerlo, y entramos en uno de los problemas también que ha comentado antes doña Ana, y es que ante qué autoridad hay que hacerlo. Hay que reportar ante la llamada Administrative Authority, a ver si soy capaz, efectivamente, también ante el Estado de bandera y ante la Comisión. La cuestión es quién es la Administrative Authority. Dependerá efectivamente de dónde esté el naviero. Aquí hay una serie de reglas para poderlo identificar, pero en todo caso tenemos también una lista, en el caso de lo que son los navieros europeos, para poder saber ante qué administración hay que dirigirse, porque también es una de las cosas que suscita mayores preguntas por parte de los clientes. Bueno, también siguiendo con la mecánica de esta, no pretendo ser exhaustivo al respecto, la presentación ya lo es por sí misma, me voy a centrar en los puntos más relevantes. Aquí tenemos un poco una de las cuestiones clave, y es que una vez verificados y presentados los informes de emisiones que hace el naviero y autorizados por la administración autorizante, pues tenemos que el naviero tiene que ingresar los derechos de emisión correspondientes en la que se llama la cuenta moja del registro de la Unión. Todo ello so pena de sanción, y ahí es algo a lo que quería ir. Pero para poder ingresar lo tenemos que, no sé qué estoy haciendo, pero esto es un poco, madre mía, se ha pasado bastante. Vale, para poder ingresar lo primero hay que comprarlo, y aquí tenemos un problema con el tema de las compras. Prácticamente se nos está pidiendo a las empresas navieras que nos convirtamos en empresas de financiación. Y es que en principio estos EUAs, y aquí tenemos algún trader de EUAs entre el público, pues se pueden comprar o bien en el mercado primario en subastas en la Bolsa Europea de la Energía, pero para lo cual hay que auditar una plataforma informática que resulta bastante complicado, y muy poca gente, al menos de los navieros que tenemos en España con su tamaño, se atreven a hacer eso todavía. Así que van todos al mercado secundario de trading, van a los traders, a los brokers, a un mercado extrabursátil, donde el precio fluctúa, y bueno, pues ahí es donde se nutren de estos EUAs, muchas veces en paquetes de 1000 EUAs.
Y luego también cabe la posibilidad de comprarlos de cara a tenerlos ahí acumulados o depositados de cara al futuro, porque los EUAs no caducan hasta que se entregan. Pero ahí tienes un activo inmovilizado que genera una cierta tensión de tesorería que no todas las empresas navieras son capaces efectivamente de soportar. Y algunos pueden tener la tentación de meterle mano a la cuenta moja para poder tirar de los fondos que están ahí retenidos. Pero vamos a lo que puede preocupar, y es qué pasa si no se entregan los derechos de emisión en los plazos establecidos ante la autoridad competente. Primero, una multa, 100 euros por tonelada de CO2. La multa además aumenta conforme está indizada con un índice armonizado de precios. Luego hay que comprar además los EUAs que has dejado de ingresar o de entregar. Luego hay un listado infamante, le llamo yo. O sea, los operadores penalizados serán públicos, se producirá un daño reputacional. Muchos empresarios cargadores solo quieren trabajar con empresas verdes y esto puede hacer daño a determinados operadores del sector, pues si no cumplen con el criterio de, digamos esto, ecologista de sus clientes, se pueden quedar fuera de juego. Ese listado infamante puede hacer daño. Luego está, como se ha dicho también, la denegación de entrada en puertos europeos, pero solamente en el caso del operador que con carácter contumaz, reiteradamente durante más de 2 años, deje de cumplir. Si no cumple, efectivamente, puede suceder que no solamente un buque, sino toda una flota de buques queden expulsados o vetados de los puertos comunitarios, con todo el daño que eso puede producir, y eso, indudablemente, además, unido al hecho de que el propio Estado de bandera puede detenerlos por el mismo motivo de no cumplimiento de la normativa. Bueno, esto naturalmente va a provocar numerosas disputas bajo el contrato de fletamento y no se van a poder dar reglas claras para poder saber quién la paga en cada caso. Será en función de quién tenga la responsabilidad, pero mucha de esa responsabilidad va a recaer sobre quien lo tiene que pagar, que es el fletador, tanto en los fletamentos por tiempo como en los fletadores por viaje. Y ahí es donde vamos. ¿Quiénes son, bajo la normativa, los responsables de cumplir con toda la entrega de derechos de emisión? Algo mismo que preocupa bastante. El responsable legal es el armador registral del barco, o bien el ISM Dock Holder. Esta audiencia ya sabe perfectamente lo que es el ISM, siempre y cuando tenga mandato del armador registral. En ese sentido, el ISM Dock Holder lo puede ser el propio arrendatario a casco desnudo, el armador disponente que llamamos nosotros, o puede ser un manager gestor externo contratado a tales efectos. No todos los managers gestores, me refiero a gestores navales, a ship managers, están dispuestos a asumir el riesgo de responsabilidad legal que implica esta normativa. No obstante, ya Vinco, digamos esto, la Comité de Sabios, redactor de cláusulas y formularios de jurídicos internacionales marítimos, ya establece o ya tiene acuñadas una serie de cláusulas y un contrato, el Shipman, donde se prevé la posibilidad de delegar esta gestión de algo y esta responsabilidad desde el naviero registral hasta su gestor especializado. ¿Están los gestores especializados en hacer esto? Tienen que desarrollar un nuevo set de skills, una cosa nueva, algo que no han hecho hasta la fecha. No todos están capacitados y eso nos puede plantear problemas, sobre todo si el armador registral es una AIE, como pasa en tantos tax lists, pero sobre esa technicality no me voy a meter. La cuestión es que luego se plantea también un problema, efectivamente, de quién tiene que ser. Me parece que me he pasado, a ver si estoy, porque tengo tantas cosas. A ver. Nada, no soy capaz de pasarlo. Bueno, si no, directamente yo se lo leo. La cuestión es, bueno, pues que tenemos un problema con el tema de, bueno, si tenemos que efectivamente implicar aquí a un gestor, ese gestor nos pedirá una indemnity para poder efectivamente asumir esta responsabilidad. Pero bueno, un problema grave es si contratamos un gestor para hacer eso y el gestor falla reiteradamente sus obligaciones, no solamente va a bloquear el barco que está gestionando, sino toda la flota de barcos que está gestionando, sean de ese naviero o de otros. Con lo cual podemos tener una serie de buques hermanos, sister ships, digamos, completamente vetados o blacklisted en la lista negra de los puertos comunitarios, lo cual tiene que hacer pensar al naviero a ver si quiere realmente delegar esta responsabilidad en un gestor que puede en un momento dado ser insolvente y producirle un descalabro muy importante. Luego, otro tema principal que también nos preocupa y preocupa a los navieros es, bueno, si se vende este barco, ¿qué pasa con los derechos de emisión que no se hayan ingresado? ¿Siguen al barco? No, no siguen al barco, siguen al naviero. Es el naviero el que los tiene que, el vendedor el que los tiene que, digamos esto, asumir. Se puede pactar un precio extra en la compraventa para que el comprador asuma también el barco junto con su carga de EUAs y siga operándolo él posteriormente. Otro de los temas que aquí efectivamente también bueno, sobrevuelan es cómo se reparte la responsabilidad bajo los contratos de fletamento, y es, por defecto, el responsable es el armador registral y digamos esto, el ISM Dock Holder. Y en principio el armador registral podría repercutirlo contra el fletador por tiempo y fletador por viaje, pero la mejor forma de asegurarse de que eso lo pueda hacer es pactándolo expresamente, porque ahora mismo la normativa
no lo dice con una claridad meridiana. Lo apunta, pero no está del todo claro. Por lo tanto, es necesario acudir a las cláusulas que establece BINCO. Hay una serie de juegos de cláusulas para fletamientos por tiempo y fletamientos por viaje, en las que no voy a meterme, obviamente, por motivos, son un poco sofisticadas, pero en cualquier caso, el principio es que tiene que pagar, en los derechos de emisión, aquella parte que pague el búnker, aquella parte que pague el combustible. Esto es, el fletador por tiempo y el fletador por viaje. Sobre ese punto, las cláusulas de BINCO, principalmente más utilizadas, pues son aquellas en las cuales, en el fletamiento por tiempo, el fletador con carácter mensual le da el dinero equivalente a los derechos de emisión o los derechos de emisión al armador para que el armador registral lo, entregue ante la autoridad administrativa. Y eso es uno de los elementos más importantes. Puede que los fletadores por tiempo quieran entregar ese dinero no con carácter mensual, sino con carácter anual. Es algo que hay que evitar clarísimamente si uno es armador, porque el riesgo financiero que se corre es importante. Luego hay otra fórmula u otro elemento importante, y es que si los fletadores por tiempo no entregan los derechos de emisión ante la autoridad, el armador lo que puede hacer es suspender el servicio, pero mantener el buque on hire. Sigue cobrando por el servicio, aunque no lo está prestando. Es una medida de coerción para que el fletador por tiempo pague los derechos de emisión cuanto antes. Otro de los elementos en los fletamientos por viaje, efectivamente, es qué cláusula aplicar. Hay 3 de BINCO. BINCO es, como os digo, estándar jurídico internacional marítimo. Está la cláusula Freight Clause, la Surcharge Clause y la Allowances Transfer Clause. De las 3, clarísimamente la preferible es la primera, la Freight Clause, porque establece un coste fijo y claro para el armador desde el principio y, esto evita efectivamente que luego haya disputas acerca del precio de los derechos de emisión. Es la que masivamente se está utilizando en el mercado. Y, pues lo que esta cláusula, no quiero meterme en sus, aunque en la propia presentación está analizada pormenorizadamente, pero como la audiencia no es jurídica, prefiero entrar, insisto, en esas technicalities, no quiero aburrir con ello, pero sí que es importante tener en consideración que, pues que ese reparto de costes está perfectamente establecido en estas cláusulas, que siempre conviene meter en las pólizas de fletamiento para evitar lo que ahora mismo tenemos un poco de laguna normativa, porque si no se pacta nada, directamente todo se lo come el naviero registral hoy por hoy, que puede ser incluso una entidad financiadora que nada tiene que ver con el transporte marítimo. Y luego está la cuestión, efectivamente, de qué sucede, y esto es algo que creo que en un momento determinado ya lo he comentado antes, si el buque evidentemente se cambia o se vende, también eso genera bastantes preguntas concretas que están respondidas en la presentación, no me voy a meter con ello. Y al final, también, como he comentado antes, la cuestión principal que a los fletadores y a los armadores les afecta es efectivamente cómo asegurarse de que los fondos están a tiempo para ser entregados en plazo ante la autoridad administrativa. Y eso es algo que produce tensiones de tesorería, un problema financiero tanto a fletadores como a armadores que hay que resolver de una forma bastante ajustada y clara en los contratos. Yo creo que ahora mismo el principal reto es sincronizar bien los fletamientos por tiempo y fletamientos por viaje, sincronizarlos bien también con los contratos de gestión naviera para que se pueda entregar los EUAs, los derechos de emisión, en plazo, porque no entregarlos en plazo supone una panoplia de sanciones que he enumerado que indudablemente pues van a generar un montón de disputas bajo el contrato de fletamiento. ¿Y por qué hemos dejado de cumplir? No me has dado el dinero a tiempo, tú fletador, es el armador el que, habiendo recibido el dinero, no lo ha entregado a tiempo. Hay una serie de cuestiones que efectivamente aquí van a producir bastantes disputas. No es que yo me esté frotando evidentemente las manos, considero, como ya he dicho desde el principio, que esto es una entropía legal que añade una carga burocrática, económica, financiera y fiscal sobre los navieros que no deberían tener que soportar y que al final acabarán soportando efectivamente también pues, en el flete los clientes finales. Pero, como vemos, y esto por no contar lo que viene del Fuel EU, que ya se ha hablado previamente, lo que se cierne sobre el naviero pues es que o te adaptas a esta normativa, que tiene muy buenas intenciones, pero que cumplirla es dificultoso, o te quedas fuera del mercado. Entonces, a ver si va a acabar habiendo aquí unos mercados, unos navieros solventes y unos navieros insolventes, y al final se produce una filtración por sí mismo del mercado, producida por toda esta presión regulatoria que indudablemente no solamente obliga a los funcionarios de marina mercante a trabajar intensamente, sino que pone sobre las empresas navieras, y las empresas navieras españolas pues son empresas familiares, medianas, etcétera, que igual no están preparadas todavía, y me consta que esto les preocupa, pues para poder hacer frente a toda la carga que esto supone. Es, bueno, digamos un palo más en la rueda del shipping, pero un paso más en pro de lo que es el shipping verde, que todos desearíamos ver. Lo que no sé, efectivamente, cuándo lo veremos. Y esto también se une a todas las dificultades que la descarbonización tiene a nivel técnico y jurídico, porque todos esos nuevos combustibles fósiles y sus, digamos, dificultades dan para toda otra jornada.
Y además, bueno, pues hemos visto problemas con el tema del retrofitting, hemos visto problemas con los scrubbers y los filtradores, etcétera. No sabemos toda esta implementación de tecnología novedosa en maquinaria antigua qué interacciones acaba teniendo. Hemos visto inundaciones de salas de máquinas, corrosiones, etcétera, que a los aseguradores les preocupa. Estamos inmersos en un experimento de innovación inédito que tiene sus riesgos, lógicamente. Tenemos que reinventar la propulsión marítima, tenemos que reinventar casi la navegación mercante. El green shipping, desde luego, va a exigir tomar riesgos y créanme que entre armaderos y fletadores van a dedicar bastante tiempo a pactar la cláusula adecuada para asumir los mínimos posibles o al final intentar que los puedan trasladar aguas abajo en materia de coste. Por lo demás, bueno, tampoco deseo aburrirles, sí que me gustaría efectivamente, lo pongo a disposición del público porque está un poco así, para que efectivamente esa presentación que no he podido, digamos, hacer más fluida, la puedan leer porque sí tiene un poco un espíritu sistemático, un poco de explicar efectivamente cómo funcionan esta directiva que ahora mismo pues preocupa y de verdad a los navieros porque, bueno, y a los puertos también, lógicamente, porque a ver si le vamos a dar una ventaja competitiva a, digamos, puertos vecinos que rápidamente la van a coger. Como ha dicho don Rafael, aquí hay puertos que están frotándose las manos porque esto les va a venir francamente bien. Por mi parte, si hay alguna pregunta, encantado de resolverla y poco más. Sí. Muchas gracias, José Manuel. Disculpa el problema técnico del paso y pasamos a las preguntas. ¿Ahí hay alguien que quiere preguntar? Bueno, primero que nada, buenas tardes. Mi nombre es Matías Abel y quisiera comentarle algo que, la verdad, me lleva como incomodando desde el principio de la charla, que es que estamos solo hablando del tema internacional, refiriéndonos solo a la Unión Europea y a lo que nos afecta a nosotros directamente. Pero también hay que poner en cuenta de que el problema que tenemos nosotros con la carbonización de la industria es que en Europa no hay fuentes suficientes como para abastecer a toda la Unión Europea con las fuentes fósiles. Sin embargo, en otros países, voy a hablar desde mi propia experiencia, en Sudamérica está lleno por todos lados de lo que es bases concretas de petróleo. Obviamente a esos países les va a afectar económicamente el sacar de toda la industria de transporte el petróleo. Sin embargo, a Europa no, porque el petróleo que tiene Europa principalmente es extranjero. Aquí viene la pregunta. Desde un punto socioeconómico mundial, ¿usted cree que es viable el hecho de que el 100% de que el 100% de la industria se descarbonice? No, hombre, a ver, o sea, claramente nosotros, como he dicho, lideramos, es una región pequeña, la región de la Unión Europea, no lidera las emisiones, pero lidera la normativa antiemisiones. Otras regiones, léase China, Corea, Estados Unidos, no tienen ahora mismo la agenda diabólica que nosotros tenemos. Ellos no van al mismo ritmo, ni quieren ir al mismo ritmo, por ahora. Quizás los chinos igual están pensando, después de 200 años de industrialización europea, ahora me toca a mí, no lo sé. Pero si es viable todo esto a nivel... O sea, ¿nos vamos a poner todos de acuerdo en aplicar un sistema de comercio de emisiones? Ahora mismo no. Yo he dicho que ojalá tengamos ese efecto réplica mimético y pueda haber un sistema parecido en regiones adyacentes, pero por el momento no las hay. Es un reto, una dificultad, una carga, un gravamen donde hemos decidido liderarlo. Nos va a costar y puede que lo que no quiero es que efectivamente, me gustaría que fuera a costa de sacrificar nuestra industria. Ya lo he dicho, a ver si por proteger el vehículo Tesla nos cargamos a los ocupantes del Tesla, ¿vale? Todos estamos en el mismo medio ambiente, pero bueno, es importante ver que ahora mismo toda esta normativa lo que está dando es una ventaja competitiva sustancial a puertos vecinos que la van a tomar. Si se la das, la toman, la van a coger, indudablemente. Si les dejas las medidas evitativas de la Unión Europea para evitar que eso pase, por ahora yo creo que son tímidas. O sea, le hace falta más y hace falta ser más, en sentido, pues bueno, no intolerante, pero hay que ser un poquito más
enfático, ¿no?, en que la normativa se puede pontear y cortocircuitar. Y los que primero la pueden intentar cortocircuitar son los navieros europeos. Pasa con el reciclaje, pasa con el tema de las fugas de bandera, etcétera. La descarbonización es un objetivo mundial muy ambicioso, en plazos probablemente imposibles de cumplir, pero que hay que avanzar hacia ella de una forma inevitable. Es decir, yo no soy negacionista, ni modo alguno. Lo único que quiero decir es que hay que hacerla continuo, para no pegarnos un tiro en el pie, como dijo doña Ana. Otra consulta era, a 40 días de llegar al 2025, estamos a mitad de estamos a mitad de un curso de 50 años en los que se planteó la idea de la Agenda 2050, que fue más o menos en los años 2000, y estamos a 25 años y 40 días de llegar al 2050. ¿Usted cree que va a ser posible conseguir? No, y basta un volcán, ya lo he dicho. O sea, basta. Yo tengo un caso en Perú, en el que un volcán nos afecta. Un volcán, el Unga Tonga, que está al otro lado del mundo. Llegó un tsunami y se nos ha cargado una refinería. Es decir, pero lo importante de eso es a nivel, ambiental. Un volcán vierte toneladas. Yo soy un lector ávido de los informes de Involcán, me gusta mucho este tema. Vierte toneladas de CO2 a la atmósfera. Y evidentemente eso lo que va a hacer es un efecto, enfriador. Eso lo hace. Y dióxido de sulfuro, etcétera. Al final basta un volcán para arruinar todos esos objetivos, pero el plazo es un desideratum del legislador. Vamos a intentar llegar hasta ahí. Luego ya iremos poniendo moratorias, etcétera. Vamos a intentarlo. Pero hay que intentarlo porque yo, como digo, no soy negacionista, creo que efectivamente nos la jugamos en ello y además se puede. Otra cosa es lo que cuesta. Y lo que estamos hablando aquí principalmente es cuánto cuesta toda esta normativa. Cuanto más corto es el plazo, más caro es. Seguramente luego habrá que aflojar un poco el nudo, que ahora mismo aprieta como mi corbata, el pescuezo de muchos navieros y operadores del sector. Pero que hay que avanzar, no te quepa la menor duda. Seréis vosotros parte en ese proceso, pero bueno, mientras tanto va a haber muchísimas disputas en relación a... Sí, la intención es muy buena, pero ¿quién paga todo esto? Insisto en la frase de quién paga esta fiesta. Y lo acabará pagando tu iPad, tus Nike, lo que tú tengas, ¿sabes? O sea, tus sneakers, lo acabaremos pagando todos. Quien va a intentar trasladar el coste es, desde arriba hasta abajo, no cabe la menor duda. Es un objetivo, en mi opinión, no es utópico, pero es que yo no sé si se va a descarbonizar. Es que descarbonizar es un objetivo que yo creo que es mitigar el cambio climático inevitable, pero bueno, es un tema mío personal. O sea, es difícil. Hay gente que dice, hagamos un pacto fáustico, vertamos más dióxido de sulfuro en la atmósfera, que consigue un efecto de enfriamiento. Ya, bueno, a base de ensuciar el aire, puedes conseguir una capa protectora que te proteja del sol, pero vivimos en la más absoluta inmundicia, ¿no? Entonces, bueno, eso, hay mucha gente que incluso, son medidas que a mí no me corresponde analizar como abogado, pero que apuntan en que la descarbonización es algo necesario, difícil, con muchas soluciones posibles que no sé yo si llegarán a verse, ¿no? Igual lo ves tú, yo no creo. Quisiera, porque no lo he entendido del ejemplo que nos puso, me está comparando un efecto natural, que es un volcán, con toda la contaminación que nosotros echamos al aire indirectamente o directamente desde las industrias y desde los transportes y todo. ¿Usted cree que de verdad, si un volcán del tamaño del que me está hablando actualmente explotase de una forma masiva? Lo creo, ya ha pasado. Sí, ya claro. Pero podría afectar tanto como la huella que estamos dejando los humanos por el mero hecho de conseguir plata. Si te gusta la pintura, hay un pintor inglés muy conocido, Joseph William Mallord Turner, que está en la Tate Gallery, en la National Gallery de Londres y tal, y sus cuadros son conocidos por sus crepúsculos maravillosos, bonitos colores, etcétera. Está claramente comprobado que todo aquel mundo cromático venía precisamente de un incremento de dióxido de sulfuro en la atmósfera provocado por la erupción de un volcán, en la otra parte del mundo. No recuerdo ahora mismo el nombre, creo que era, ahora mismo no me viene a la cabeza, pero ya hay estudios clarísimamente que los efectos se dejaron ver a nivel global. Fue el año sin verano, el año invernal, en el que Mary Shelley escribió Frankenstein en Ginebra con Lord Byron y Polidori, etcétera, ¿no? O sea, ya pasó, esto ya ha pasado. O sea, claro que puede haber un evento volcánico con escala. De hecho, hablan de que hace 2 años, con el Unga Tonga, también ha habido un incremento efectivamente del clima, de la temperatura global, por culpa de esa explosión brutal que se vio a nivel satelital. No, es un tema, el origen antropogénico de la contaminación es incuestionable, yo no lo niego, pero que evidentemente las causas de origen natural están también ahí, son difíciles de revertir, es algo que no podemos controlar. Vale, y otra cuestión es, antes nos había... Vamos a ir, perdona, vamos a ir cortando, vamos un poco... Luego si quieres hablamos cuando acabemos. Y luego ya tenemos tiempo de... Es directa, es un sí o un no la respuesta.
Ojalá. Si consigues una poca un sí o un no, eres un tío... ¿Me deja? Vale. ¿Está de acuerdo usted con el hecho de que las 3 posiciones que nos están dando, que era la europea, la de la OMS, no, la de la OMI, perdón, y la estadounidense, cada una tenía un punto de inicio y un punto de final? O sea, cada uno estaban tomando fechas para su coherencia y estaban finalizándolas a un cierto punto. ¿Usted cree que eso es posible? O sea, tipo... No, como te digo, creo que no. Primero habría que sincronizarlas, pero cada uno sigue su agenda. No, es difícil, claro que es difícil. O sea, incluso yo cuando me planteo un plazo en mi vida, me es difícil a veces cumplirlo. En este caso es algo que es tan overwhelming, es algo que nos desborda tanto, que el propio regulador tiene las mejores intenciones. La cosa es no fenecer en el camino a esas buenas intenciones, no sufrir en exceso, ¿no? Porque la industria, al fin de cuentas, está ahí, en el punto de mira. La industria, el shipping, es parte de la industria. Pero bueno, tus preguntas van un poco en la misma línea siempre, yo creo. Pasamos a la próxima ponencia. Gracias, José Manuel. Sí. Gracias.